Elegido. Este mensaje ha sido bloqueado 3 veces en las últimas 72 horas. No por YouTube, no por la tecnología, sino por fuerzas del reino invisible, que no quieren que entiendas lo que realmente está ocurriendo con tu boca. Porque en el segundo en que escuches lo que estoy a punto de decir, toda su operación contra ti se derrumba. El Espíritu Santo acaba de anular cada barrera para traerte hasta aquí. No fue el algoritmo, no fue casualidad. Fue una intercepción divina porque estás exactamente a 40 días de vivir el mayor avance de tu vida, o de la destrucción total de todo aquello por lo que has estado orando. Y todo depende de lo que hagas con tu boca en los próximos 60 segundos. Dios acaba de decir 3 palabras, no las sugirió, no las recomendó, las ordenó, cierra la boca. Y lo dijo con un tono que nunca antes habías escuchado. No con enojo hacia ti, sino con furia por lo que te han hecho. Porque elegido tus palabras han sido secuestradas. Cada conversación de los últimos 6 meses, cada queja, cada anuncio, cada estoy bien, cuando en realidad te estabas rompiendo por dentro, ha sido interceptada, registrada y convertida en un arma por fuerzas que están construyendo una línea psicológica de tiempo para tu destrucción. Ellos saben cuándo eres más débil, cuándo tu fe flaquea, cuándo es más probable que abandones. Y según sus cálculos, tú ibas a rendirte dentro de 13 días. Ya tenían programado el golpe, la traición, la pérdida, la coincidencia que te haría decir, «Ves, sabía que no iba a funcionar». Pero Dios dijo, no si guardan silencio. Porque hay algo que el enemigo no tuvo en cuenta. En el momento en que cierras la boca, desapareces de su radar. Cada queja que no pronuncias borra una coordenada. Cada duda que no expresas elimina un punto de datos. Cada plan que no anuncias hace colapsar su línea de tiempo. Sientes esa tensión en la garganta ahora mismo. Eso no es ansiedad. Es tu espíritu confirmando lo que acabo de decir. Porque en lo profundo debajo de todo el ruido, tú ya sabías que tus propias palabras te estaban traicionando. Solo que no sabías cómo. Suscríbete ahora mismo para unirte a miles de elegidos que están aprendiendo a operar en frecuencias que el enemigo no puede rastrear. Dale me gusta a este video si tu espíritu está confirmando esta palabra y comenta silencio para activar el protocolo. Tu comentario no es solo interacción, es tu contrato de acuerdo con el cielo. Esta es tu última transmisión en la frecuencia del enemigo. Después de esto, o cambias al canal que él no puede rastrear, o te quedas exactamente donde estás y observas cómo su cuenta regresiva de 13 días se cumple como un reloj. Ahora déjame mostrarte exactamente lo que ha estado pasando, porque elegido tu boca ya no es solo una boca, es un GPS, y cada palabra que pronuncias envía coordenadas que algo ha estado rastreando a través de dimensiones. Tú pensabas que solo estabas desahogándote con un amigo, siendo honesto con tu familia, compartiendo tu corazón en tu grupo de oración. No lo estabas. Había otros oyentes invisibles, grabando y analizando cada sílaba en busca de patrones que pudieran explotar. Voy a desglosar esto en 3 tipos de señales que has estado transmitiendo sin siquiera darte cuenta. 3 formas en que tu boca ha estado entregando tu ubicación exacta a fuerzas que te están cazando. El primer tipo son las señales de queja. Cada vez que dices, no me alcanza el dinero, esto siempre me pasa a mí, estoy cansado de esperar, o nadie me entiende. No solo estás expresando frustración, estás transmitiendo coordenadas de pobreza. Estás emitiendo una frecuencia de víctima, y el enemigo tiene dispositivos que se fijan a esa señal como un misil teledirigido por calor. Escúchame con atención. En la Biblia, Proverbios 21:23 dice, «El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de problemas». La mayoría de la gente lo lee como un consejo para no chismear. Pero en el hebreo original, la palabra para guardar es shomar. Y shomar no es una palabra suave, es un término militar. Significa vigilar como un soldado vigila una base clasificada, observar como un francotirador observa territorio enemigo. Salomón no te estaba dando consejos de etiqueta, te estaba dando estrategia de guerra, porque cada vez que te quejas en voz alta, es como si te levantaras en medio del campo de batalla, encendieras una bengala y gritaras, «Aquí estoy, vengan por mí». Tus quejas son coordenadas y te han estado mapeando durante meses. El segundo tipo de transmisión son las señales de anuncio.
Cada vez que le cuentas a alguien sobre el negocio que vas a empezar, el libro que estás escribiendo, o la relación por la que estás creyendo, antes de que Dios te dé permiso para hablarlo, estás haciendo algo peligroso. Estás transmitiendo la frecuencia del plano. Piénsalo. Anuncias tu plan un lunes. Para el viernes, 3 cosas han salido mal y lo vuelven imposible. Coincidencia no. Entregaste la información. El enemigo escuchó la transmisión, vio el plano y envió interferencia antes de que siquiera empezaras a construir. Hay una razón por la que Eclesiastés 5:2 dice: sean pocas tus palabras, y si estudias la escritura verás un patrón. Moisés guardó silencio 40 días en el monte antes de recibir los 10 mandamientos. Jesús guardó silencio 40 días en el desierto antes de que su ministerio explotara. Esther no reveló su identidad hasta el momento exacto. José permaneció en silencio en prisión durante años antes de ser exaltado. El patrón es este silencio. Durante la preparación equivale a autoridad durante la manifestación. Pero si hablas demasiado pronto, abortas el proceso. Filtras la estrategia y el enemigo levanta bloqueos en cada camino que estabas a punto de recorrer. El tercer tipo son las señales de duda. Y esta es la más peligrosa porque suena a honestidad. Suena a ser real. No sé si Dios realmente me llamó. Tal vez me equivoqué al escucharlo. Y si no funciona, probablemente no estoy lo suficientemente ungido. Cada vez que expresas esas dudas en voz alta, estás transmitiendo una frecuencia de inestabilidad. ¿Y sabes qué pasa? El enemigo ni siquiera tiene que atacarte. Tú te estás atacando solo. Le estás dando permiso para estar de acuerdo con las dudas que estás emitiendo. Ahora aquí es donde esto se pone aún más profundo. Tal vez estás pensando: está bien, lo entiendo. Tengo que dejar de quejarme y dudar frente a personas negativas. Solo debo cuidar con quién hablo. Incorrecto. Eso es lo que yo también pensaba que era. Durante años, maestros espirituales han dicho: cuida tu círculo, no compartas tus sueños con asesinos de sueños. Sé selectivo con quien hablas. Y eso es cierto hasta cierto punto, pero no es toda la verdad. Porque aquí está la revelación que lo cambió todo. El problema no es a quién se lo dices. El problema es que lo estás diciendo en voz alta. Punto. No importa si hablas con tu mejor amigo que crea en ti. No importa si estás en un grupo de oración lleno de intercesores. No importa si estás solo en tu coche hablando contigo mismo. En el momento en que el sonido sale de tu boca, crea una vibración, una frecuencia, una señal. Y hay entidades que pueden oír esas frecuencias, incluso cuando los humanos no pueden. Tu queja a un amigo comprensivo sigue transmitiendo coordenadas de pobreza. Tu sueño compartido en tu grupo de oración sigue filtrando información del plano. Tu duda hablada en la privacidad de tu coche sigue transmitiendo inestabilidad. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Entonces no puedo hablar de nada? ¿Tengo que quedarme en silencio para siempre? No. Escucha con atención. Esto no es para siempre. Esto es para los próximos 40 días. Pero antes de explicarte el protocolo, necesitas entender las 7 frases específicas que están matando tu destino ahora mismo. 7 oraciones que suenan inocentes, que se sienten honestas, que todo el mundo dice, pero cada una de ellas es un código de transmisión que activa algoritmos del enemigo contra tu vida. Y aquí está lo que necesitas saber antes de continuar. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, te llevarás 5 cosas que lo cambiarán todo. Primero conocerás las 7 frases exactas que debes dejar de decir inmediatamente y lo que ocurre en el reino espiritual cada vez que las pronuncias. Segundo, te daré el protocolo completo de silencio de 40 días, el mismo protocolo que transformó a una madre soltera, enterrada en $40,000 de deuda en una portavoz de decretos libre de deudas en menos de 90 días. Tercero, aprenderás el sistema de 3 frecuencias que te permite comunicarte con Dios internamente sin transmitirle nada al enemigo. Cuarto, expondré las 7 formas de ataque que el enemigo lanzará durante tu silencio y la estrategia exacta para contrarrestar cada una. Y quinto, al final recibirás una oración de activación que sellará este protocolo en tu espíritu y te comisionará como un guerrero invisible que opera en frecuencias que el infierno no puede rastrear. Pero si te vas ahora, te irás sabiendo que algo anda mal con tus palabras, pero sin saber cómo arreglarlo. Y eso es más peligroso que no saber nada.
La primera frase tóxica es esta: no puedo permitírmelo. Suena inofensiva, ¿verdad? Suena como si solo estuvieras diciendo la verdad sobre tu cuenta bancaria. Pero cada vez que dices esas palabras, esto es lo que sucede en el reino invisible. No estás describiendo tu realidad actual, estás decretando tu realidad permanente. Porque en el reino tus palabras no solo informan lo que es, crean lo que será. Y cuando dices, no puedo permitírmelo, acabas de activar un algoritmo de pobreza que se asegurará de que no puedas permitírtelo. Incluso cuando el dinero aparece. He visto esto cientos de veces. Alguien recibe un cheque inesperado, un regalo, un bono, y en menos de 48 horas esa cantidad exacta desaparece en una emergencia que no vio venir. ¿Por qué? Porque siguen transmitiendo la frecuencia de no puedo permitírmelo. Y esa frecuencia atrae la escasez como un imán atrae el metal. Observa lo que pasa en tu cuerpo cuando lo dices. Los hombros caen, el pecho se hunde ligeramente, la garganta se cierra. Eso no es solo lenguaje corporal, es tu espíritu poniéndose de acuerdo con una mentira y tu cuerpo manifestando la evidencia. La segunda frase tóxica es, esto siempre me pasa a mí. Esta se siente justificada porque tienes pruebas, ¿verdad? Tienes un historial, un patrón de relaciones que fracasaron, trabajos que no funcionaron, oportunidades que se escaparon. Pero lo que realmente estás haciendo cuando dices, esto siempre me pasa a mí, no es reconocer un patrón, es reforzarlo. Estás tomando incidentes aislados y tejiéndolos en una narrativa. Y esa narrativa se convierte en una profecía que cumples una y otra vez. Imagínalo así. Estás en un tribunal y el fiscal intenta demostrar que eres culpable de fracasar repetidamente. ¿Cuál es su mejor prueba? Tu propio testimonio. Cada vez que dijiste, esto siempre me pasa a mí, le entregaste otra prueba. Prueba A, la acusada admite ser una fracasada recurrente. Caso cerrado. Pero aquí está lo impresionante, el tribunal no está en el futuro. Está ocurriendo ahora mismo. Hay un acusador construyendo un caso legal contra tu destino, y tú sigues subiéndote al estrado como testigo en tu contra. La tercera frase tóxica, y esta es letal. Y si no funciona, suena prudente. Suena a realismo, suena a protegerte de la decepción. Pero lo que en realidad estás haciendo es orar al revés. Estás usando el mismo mecanismo de la fe, imaginación, emoción y palabras, pero apuntándolo al desastre en lugar del avance. Estás ejecutando una simulación mental del fracaso tantas veces que tu espíritu empieza a prepararse para fracasar en lugar de para avanzar. Y así funciona cuando dices, y si no funciona, tu cerebro empieza a generar imágenes de cómo todo podría salir mal. Te ves decepcionado, avergonzado, sin dinero solo. Y cada vez que visualizas eso, estás creando rutas neuronales que hacen que ese resultado se sienta familiar. Y tu subconsciente siempre se mueve hacia lo que le resulta familiar. Pero es aún peor, porque cuando pronuncias esas palabras, cuando les das sonido y vibración, no solo te estás programando a ti mismo, estás emitiendo una señal de llamada a toda fuerza demoníaca asignada a asegurarse de que no funcione. Literalmente estás invitando a la interferencia. Ahora bien, estas son solo 3 de las 7, y te digo esto con total claridad, las frases de la 4 a las 7 son aún más mortales, porque son las que te dices a ti mismo cuando no hay nadie más escuchando. Son las que susurras en tu mente a las 3 de la madrugada cuando no puedes dormir. Son las frases que se sienten como verdad porque las has repetido durante tanto tiempo que ya no las cuestionas. Y la frase número 4, la que voy a revelar ahora, es la oración más peligrosa que un elegido puede pronunciar, porque no solo atrae el ataque, lo invita, lo justifica. Hace que el trabajo del enemigo sea legal. La frase tóxica número 4 es, no soy lo suficientemente bueno. Y antes de que digas que tú no dices eso, escucha sus variaciones. No soy lo bastante inteligente, no estoy lo suficientemente ungido, no estoy suficientemente calificado, no estoy suficientemente sanado, no estoy lo suficientemente listo. Has dicho al menos una de esas frases en la última semana. Aquí está la verdad cruda que no te atreves a admitir en voz alta. Cuando dices, no soy lo suficientemente bueno, lo que realmente estás diciendo es, Dios se equivocó al elegirme. Estás cuestionando su juicio.
Estás diciendo que el creador del universo se equivocó cuando te llamó. Y este es el mecanismo: cada vez que pronuncias esas palabras, creas una apertura legal para que el enemigo esté de acuerdo contigo. Porque en el reino espiritual existen leyes. Y una de esas leyes es esta: todo lo que decretas sobre ti mismo, la creación está obligada a honrarlo. Cuando decretas, no soy lo suficientemente bueno, acabas de darle al enemigo un permiso firmado para tratarte como si no lo fueras. Observa lo que ocurre en tu cuerpo. La cabeza se inclina hacia abajo, la mirada cae, la voz se vuelve más baja. Eso no es humildad, es la vergüenza manifestándose físicamente. Y la vergüenza es una frecuencia que atrae la humillación como la sangre atrae a los tiburones. Frase tóxica número 5. Tal vez escuché mal a Dios. Esta suena espiritual, suena humilde, parece prudente, como si estuvieras probando todo y no siendo presuntuoso. Pero esto es lo que realmente estás haciendo. Estás invalidando cada encuentro que has tenido con Dios en tu vida. Cada vez que Él te habló en oración, en adoración, en esa voz suave a las 3 de la mañana, estás diciendo, quizá no era realmente Él. Y cuando expresas esa duda, cuando le das sonido, no solo te estás cuestionando a ti mismo, estás llamando mentiroso a Dios. Porque si Él habló y tú dices que no, uno de los dos está equivocado y acabas de votar que es Él. El pensamiento crudo detrás de esta frase es aún más oscuro. ¿Y si he estado delirando todo este tiempo? ¿Y si solo estaba hablándome a mí mismo? ¿Y si no hay llamado, ni misión, ni destino, y he desperdiciado años persiguiendo una fantasía? Ese es el verdadero miedo. Y cada vez que dices, tal vez escuché mal a Dios, estás alimentando ese miedo hasta que se convierte en creencia. La frase tóxica número 6, y esta es especialmente insidiosa, es, solo necesito desahogarme. Suena inofensiva, ¿verdad? Suena a una gestión emocional sana. Solo sacarlo del pecho. Solo ser honesto con alguien de confianza. Pero esto es lo que realmente está pasando. Cada vez que te desahogas, estás ensayando el problema. Tomas la ofensa, la decepción, la traición, y la haces pasar por tu mente y por tu boca una y otra vez, hasta que ya no es solo un recuerdo. Se convierte en una meditación. Estás adorando el problema. Y aquí está la verdad oscura: cuando te desahogas con alguien, no estás soltando la carga. Estás transfiriendo la frecuencia. Ahora esa persona también la carga. Ahora también está transmitiendo la misma señal. Acabas de convertirla en una antena de tu queja. La frase tóxica número 7, y esta es la que hace legal el ataque del enemigo, es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Suena como una pregunta válida. Suena como si solo intentaras entender tu prueba. Pero escucha el espíritu detrás de esas palabras. No estás buscando comprensión. Estás acusando a Dios de injusticia. Estás diciendo, no merezco esto. He sido fiel y esto es lo que recibo. El final no dicho de esa frase es, no eres justo, Dios. Y en el momento en que lo pronuncias, sales de la protección divina y entras en el tribunal. Porque ya no eres un hijo del pacto siendo refinado. Ahora eres un acusado que afirma que Dios violó su contrato. Y el enemigo es el fiscal que estaba esperando que dijeras eso. En Santiago 3, 5, 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego. La mayoría lee esto como una advertencia contra el chisme. Pero aquí está el contexto que se pierde. Santiago estaba escribiendo a creyentes dispersos bajo persecución. Sus palabras descuidadas los estaban matando. Literalmente el enemigo escuchaba sus conversaciones, identificaba quiénes eran cristianos, por lo que decían, y los cazaba. Esto no es una metáfora sobre sentimientos heridos. Es una instrucción de supervivencia. Tus palabras pueden matarte en el ámbito espiritual, igual que mataron a los primeros cristianos en el ámbito físico. Ahora viene la solución. Se llama el protocolo de reemplazo. Y es simple, pero tienes que hacerlo. Cuando sientas el impulso de decir una de esas 7 frases, esto es lo que harás. Paso 1, reconoce el impulso. Lo sentirás en la garganta como si las palabras quisieran salir a la fuerza. No lo combatas, solo obsérvalo. Paso 2, pausa. En tu mente, no en voz alta, imagina que hay un dial dentro de tu garganta. Ahora mismo está en transmisión.
En tu imaginación gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que escuches un clic. Ese clic es el cambio a solo interno. Paso 3. Redirige. Toma la frase que estabas a punto de decir y conviértela en una oración silenciosa. No en voz alta, solo en tu mente. Dios, siento que no puedo permitirme esto. Tú conoces mi cuenta bancaria. Confío en ti. Paso 4. Si necesitas procesarlo de verdad, no lo digas. Escríbelo en un cuaderno que nadie más vaya a leer, porque escribirlo saca de tu espíritu sin transmitirlo. Si acabas de hacer ese ejercicio mental, si visualizaste ese dial girando, comenta ahora la palabra dial, porque eso no es solo interacción, es la activación del protocolo en la atmósfera. Esto es lo que necesitas entender. No se trata de guardar silencio para siempre. Se trata de los próximos 40 días. Y hay 3 niveles de este silencio que la mayoría nunca comprende. El primer nivel es el silencio externo. Es el más obvio. Deja de decir frases tóxicas a otras personas. Nada de quejas con amigos, nada de desahogos con la familia. Nada de anunciar tus planes a compañeros de trabajo. Solo este nivel corta el 70% de la información del enemigo. El segundo nivel es el cambio del diálogo interno. Este es más difícil porque la mayoría ni siquiera se da cuenta de que lo hace. Es la conversación que tienes contigo mismo todo el día. No puedo creer que esto esté pasando otra vez. ¿Por qué nunca me sale nada bien? Ese diálogo interno también transmite. Tienes que atraparlo y redirigirlo a oración en lugar de preocupación. El tercer nivel es la elevación de frecuencia. Aquí es donde vive el poder del decreto. Es cuando aprendes a comunicarte con Dios en una frecuencia tan alta que evita por completo el lenguaje humano. La Biblia lo llama gemidos indecibles. Es tu espíritu hablando directamente con el Espíritu de Dios sin palabras. En Éxodo 14:14 dice, «El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis callados». En hebreo, estar callados es la palabra karash. Y karash no significa relajarse. No significa respirar profundo. Significa guardar silencio, avanzar, dejar de hablar y permitir que Dios actúe. Moisés no le estaba diciendo al pueblo que se calmara mientras el ejército egipcio los perseguía. Les estaba diciendo, cállense y miren a Dios moverse, porque su pánico, sus quejas, su ¿qué vamos a hacer?, estaban interfiriendo con el milagro que intentaba manifestarse. Tus palabras están interfiriendo con tu milagro ahora mismo. Y Dios te está diciendo, Karash, avanza en silencio y obsérvame obrar. Ahora necesitas saber esto. En el momento en que te comprometas con este silencio de 40 días, el enemigo entrará en sobrecarga, porque sabe lo que viene. Sabe que el silencio construye autoridad, y hará todo lo posible para que rompas ese silencio antes de que se cumplan los 40 días. Déjame mostrarte las primeras 3 formas de ataque que enfrentarás. Te mostraré las 7 con el tiempo, pero estas 3 aparecen en las primeras 2 semanas. Y si no estás preparado, romperás el protocolo sin darte cuenta. La primera forma de ataque es el ataque de aislamiento. Dentro de las 72 horas de guardar silencio, tu teléfono se quedará quieto. Nadie escribiendo, nadie llamando. Personas que antes se comunicaban contigo a diario desaparecerán de repente. No es coincidencia. El enemigo movió los hilos para que te sientas abandonado y rompas el silencio por soledad. Publicarás algo. Llamarás a alguien solo para sentir conexión, y en el momento en que lo hagas volverás a filtrar coordenadas. La contraestrategia es esta: reconoce el silencio como confirmación. Si el enemigo se esfuerza tanto por hacerte hablar, es porque tu silencio está funcionando. Este aislamiento es temporal y es una prueba. La segunda forma de ataque es la manipulación de la urgencia. Entre el día 7 y el 10 aparecerá una oportunidad con fecha límite, una posibilidad de dinero, una relación potencial, una puerta que parece de Dios. Pero hay una condición: tienes que actuar ya. Tienes que explicarte. Tienes que anunciar lo que estás haciendo. Así sabes que es una trampa. Todo lo que te exige romper el protocolo antes de los 40 días no viene de Dios. Las puertas divinas reales no caducan. Esperan a que completes el proceso. La tercera forma de ataque es la bomba de vergüenza. Entre el día 12 y el 14, alguien te preguntará qué te pasa. ¿Por qué estás tan distante? ¿Estás enfadado conmigo? ¿Hice algo mal?
Lo dirán con dolor en la voz y sentirás culpa. Aquí está la prueba. ¿Puedes amar en silencio? ¿Puedes sonreír, abrazar si estás en persona sin explicarte? Porque en el momento en que justificas tu silencio, vuelves a hablar, y hablar rompe el sello. En 1 Pedro 5:8 dice, «Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar». Observa que dice, buscando. No ataca a todos, busca a alguien. ¿A quién busca? A los distraídos, a los que hablan cuando deberían estar escuchando. Estás en territorio enemigo ahora mismo elegido, y la única forma de atravesarlo es en modo sigilo. Sin sonido, sin señal, puro silencio. Sé que estás pensando que esto suena imposible. ¿Cómo se supone que no hable durante 40 días? Tengo trabajo, familia, responsabilidades. Y voy a responder eso. Pero primero necesito mostrarte pruebas de que esto funciona de verdad. Porque todo lo que te he dicho es verdad. Pero la verdad sin testimonio es solo teoría. Y necesitas ver a alguien que lo hizo y lo que ocurrió al otro lado. Déjame contarte sobre Sara. 34 años, madre soltera de 2 hijos, $40,000 en deudas a acreedores, llamando todos los días 2 trabajos, y aún así no podía pagar el alquiler. Lo intentó todo durante 7 años, afirmaciones positivas, tableros de visión, todas las técnicas de manifestación que existen en YouTube. Nada funcionó. De hecho, empeoró, hasta que escuchó sobre el protocolo de silencio de 40 días y pensó lo mismo que tú ahora. ¿Cómo va a pagar mis cuentas el no hablar? Pero esto fue lo que me dijo después. Ya había intentado todo lo demás. ¿Qué tenía que perder? Día 1. Son las 6:17 de la mañana. Sara está sentada en su coche en el estacionamiento de su primer trabajo. Acaba de colgar con otro cobrador y la necesidad de llamar a su hermana para desahogarse es abrumadora. Sus dedos ya están marcando el número, pero recuerda el silencio total. Se detiene, deja el teléfono y en su mente, no en voz alta, dice: Dios, quiero gritar ahora mismo. Tú sabes lo que acaba de pasar. Confío en ti para que pelees esta batalla. Ese fue su primer redireccionamiento, su primer cambio de transmisión externa a interna. No pasó nada ese día, ni al siguiente, ni al otro. Durante 12 días nada cambió externamente, pero por dentro algo se estaba moviendo. Me dijo que se sentía como si un peso se levantara de su garganta, como si algo que la había estado asfixiando durante años comenzara por fin a soltarse. Día 13. El ataque de aislamiento llegó. Su mejor amiga, la que siempre estaba pendiente de ella, se quedó en silencio. Su madre dejó de llamar. Incluso sus hijos parecían más callados de lo normal. Y la soledad fue aplastante. Estuvo a punto de romper el protocolo. Estuvo a punto de escribirle a su amiga: «Solo quería saber cómo estás. ¿Todo bien?». Pero algo la detuvo, una certeza profunda en su espíritu que le dijo: «Esta es la prueba. Permanece en silencio». Y permaneció en silencio. Día 18. Llegó la manipulación de la urgencia. Una oferta de trabajo. Más dinero del que jamás había ganado. Pero la entrevista era al día siguiente y tenía que llamar ese mismo día para confirmar. Tenía que explicar su situación. Tenía que hablar. Pero esto fue lo que hizo. En su mente oró: «Dios, si esto viene de ti, seguirá ahí después de los 40 días. Y si no, entonces es una trampa». Y no llamó. La oportunidad desapareció. Y durante 3 días se torturó a sí misma. Acabo de rechazar mi milagro. Lo perdí. Pero sostuvo el silencio. Día 38. 5:42 de la mañana. Sara se despierta de un sueño. En el sueño veía un cheque con su nombre y escuchaba una voz que decía: «Ya está escrito, solo que aún no lo has visto». Se levanta de la cama, revisa su correo electrónico por costumbre, y ahí está un mensaje de una empresa a la que había postulado 6 meses atrás, una empresa que había olvidado por completo. Querían contratarla. El salario era exactamente el doble de lo que ganaba, sumando sus 2 trabajos actuales. Pero aquí viene lo más impactante: el correo fue enviado a las 3 de la mañana, justo cuando estaba teniendo el sueño. Empieza de inmediato y en menos de 2 semanas, el dinero comienza a fluir. Pero no rompe el silencio todavía porque está en el día 38. Le quedan 2 días. Día 41. 6 de la mañana. Sara vuelve a estar en su coche.
El mismo estacionamiento donde todo empezó hace 40 días, pero ahora todo se siente distinto. El aire se siente más denso, como si la atmósfera estuviera cargada. Abre la boca para hablar por primera vez en 40 días. Y las primeras palabras que salen de su boca no son sobre sus necesidades, ni sobre sus deudas, ni sobre su lucha. Las primeras palabras son: Dios, tú eres fiel. Eso es todo. Ese es su primer decreto, un reconocimiento de su carácter, no una petición por su milagro. Luego espera 24 horas tal como indica el protocolo. Día 42 pronuncia su segundo decreto, y esta vez habla de sus finanzas, pero no pide. Decreta: soy libre de deudas. No seré, soy. Día 55. 2 semanas después de su primer decreto, Sara recibe una llamada, una herencia que no sabía que existía. Un pariente lejano falleció y le dejó exactamente $40,000, la misma cantidad exacta de su deuda. Ahora déjame decirte lo que realmente ocurrió aquí, porque la mayoría diría: ves, dejó de quejarse y Dios la bendijo. Tuvo fe y todo salió bien. Pero esa no es toda la verdad. La revelación es esta: el avance de Sara no llegó porque dejó de quejarse. Llegó porque el enemigo perdió el rastro de ella durante 40 días. Ella se volvió invisible para su radar. No podía localizar sus coordenadas. No podía apuntarle con interferencias. Y en el momento en que perdió su señal, el milagro que ya estaba escrito para ella pudo manifestarse sin bloqueos. La oferta de trabajo no era nueva, estaba retrasada. La herencia no fue una sorpresa para Dios, estaba bloqueada. Y en el momento en que ella entró en silencio total, los bloqueos se derrumbaron. El enemigo no crea cosas malas en tu vida. Simplemente bloquea las cosas buenas que ya te fueron asignadas y usa tus palabras para saber dónde colocar esos bloqueos. Cuando transmites "no puedo permitirme esto", él coloca un bloqueo financiero. Cuando transmites "esto nunca me sale bien", coloca un bloqueo de fracaso. Pero cuando guardas silencio, él queda ciego, queda sordo, solo puede adivinar. Y mientras él adivina, Dios se mueve. Ahora bien, esto es lo que Sara aprendió durante esos 40 días que lo cambió todo. Aprendió a operar en 3 frecuencias. Y esto es lo que necesito enseñarte ahora, porque esta es la clave para atravesar tus 40 días. La mayoría de las personas solo conoce una frecuencia: la transmisión externa. Hablar con otros, publicar en redes sociales, desahogarse con amigos. Esa es la frecuencia 1. Y la frecuencia 1 está completamente comprometida. El enemigo tiene acceso total a todo lo que se transmite ahí. La frecuencia 2 es el diálogo interno, la conversación que tienes contigo mismo en tu mente durante todo el día. Es mejor que la frecuencia 1 porque otras personas no pueden oírla. Pero aquí está el problema: el enemigo sí puede oírla. Porque los pensamientos que se repiten crean una firma energética que las entidades espirituales pueden detectar. La frecuencia 3 es donde vive el poder del decreto, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. La frecuencia 3 es cuando te comunicas con Dios a un nivel tan profundo que evita por completo el lenguaje. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el griego original, gemidos indecibles es stenagmos alaletos. Stenagmos significa gemido o suspiro. Alaletos significa inexpresable, algo que no puede ponerse en palabras. Pablo está describiendo la frecuencia 3. Es una comunicación tan profunda, tan íntima con Dios, que no necesita vocabulario. Es tu espíritu hablando directamente con su espíritu. Ningún enemigo puede interceptarla porque no hay palabras que interceptar, no hay sonido que rastrear, es transmisión espiritual pura. Así es como cambias de frecuencia. Ahora mismo imagina tu garganta como una radio. La frecuencia 1 es como la radio AM. Cualquiera con un receptor puede captar tu señal. La frecuencia 2 es como FM más clara, pero aún detectable para quien tenga el equipo adecuado. La frecuencia 3 es como un canal militar cifrado. Solo tú y Dios tienen la clave de descifrado. Ahora en tu mente visualiza un dial en el centro de tu garganta. Has estado atascado en la frecuencia 1 toda tu vida. El dial está girado completamente hacia la izquierda, modo transmisión. Ahora en tu imaginación gíralo lentamente hacia la derecha. A medida que lo haces, siente cómo la vibración en tu garganta disminuye. Sigue girando hasta llegar a la frecuencia 3. Sabrás que estás ahí cuando puedas sentir la comunicación,
pero no haya sonido. Si acabas de hacer eso, si acabas de visualizar el giro de ese dial y sentiste el cambio, tu espíritu acaba de aprender algo. Tu mente todavía no lo comprende del todo. Y lo que notarás en las próximas 24 horas es que te sorprenderás a ti mismo a punto de quejarte y sentirás ese dial en tu garganta y sabrás cambiar de frecuencia antes de que las palabras salgan. Ahora el Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Pero aquí está el contexto que la mayoría pasa por alto. Este salmo fue escrito en tiempo de guerra. La ciudad estaba rodeada a los enemigos en las puertas. Todos estaban en pánico, y Dios dijo, «Estad quietos». No porque la amenaza no fuera real, sino porque su pánico estaba interfiriendo con su estrategia. Su ruido estaba ahogando su instrucción. Necesitaba que guardaran silencio para poder actuar. Estás en una guerra ahora mismo elegido, y tus palabras son el sonido que está revelando tu posición. Dios necesita que estés en silencio para poder emboscar al enemigo en tu favor. Pero hay algo que aún no te he dicho, y esto va a cambiar todo lo que pensabas que era este proceso. Tú crees que estos 40 días de silencio se tratan de aprender a controlar tu boca. No es así. Crees que se trata de disciplina y obediencia. Es mucho más grande que eso. Lo que estoy a punto de decirte, muy pocos elegidos lo descubren. Porque la mayoría completa los 40 días, recibe su milagro y piensa que pasó la prueba. No pasaron una prueba, pasaron tres. Tres pruebas simultáneas ocurriendo al mismo tiempo en tres niveles distintos. Y ni siquiera sabías que estabas siendo evaluado en las tres: la prueba del silencio, la prueba del aislamiento y la prueba de la autoridad. Hasta que no entiendas qué son realmente estas tres pruebas, no comprenderás por qué Dios está a punto de ascenderte de alguien que sabe callar a alguien cuyas palabras cargan el peso de un decreto divino. Todo lo que te he dicho hasta ahora es verdad, pero no está completo. Y lo que viene en la siguiente parte es la revelación que separa a los que solo sobreviven los 40 días de los que emergen como portadores de decretos. Porque Sara no solo sobrevivió 40 días de silencio, atravesó el triple crisol. Y en el día 41, cuando abrió su boca, sus palabras ya no solo describían la realidad, la creaban. Eso es lo que te espera al otro lado. Pero primero tienes que entender exactamente qué está haciendo Dios en el silencio. Piensa conmigo un momento. Hace 6 meses, tal vez un año, hubo un instante en el que todo se vino abajo. Una relación terminó, un trabajo se perdió, una puerta se cerró de golpe frente a ti. Lo recuerdas, ¿verdad? Pensaste que fue aleatorio, que fue mala suerte, mal momento, tal vez incluso un castigo de Dios. Pero no fue aleatorio elegido. Ese fue el comienzo de tu prueba y ni siquiera lo sabías. Todo lo que te he contado sobre el silencio de 40 días, las frases tóxicas, el rastreo del enemigo, todo eso es verdad. Pero no es completo porque lo has estado viendo como una sola prueba. Puedo mantener la boca cerrada durante 40 días, pero eso no es lo que realmente está ocurriendo. Dios no está probando tu disciplina, no está midiendo tu fuerza de voluntad. Está probando si puedes manejar 3 ascensos al mismo tiempo. Déjame explicarte. En Lucas 4, Jesús entra al desierto por 40 días y el enemigo lo prueba 3 veces. Primero, convierte las piedras en pan, esa es la prueba del cuerpo. Segundo, inclínate y recibe todos los reinos, esa es la prueba del alma. Tercero, tírate y deja que los ángeles te sostengan, esa es la prueba del espíritu. 3 pruebas los mismos 40 días ocurriendo simultáneamente. Todo elegido que atraviesa una temporada de desierto, toda persona que entra en el protocolo de silencio, enfrenta la misma prueba tridimensional. La primera prueba es la prueba del silencio. Es la más evidente. Es la que crees que lo es todo. Puedes callar, puedes dejar de transmitir, puedes sostener el protocolo durante 40 días sin romperlo, pero no se trata solo de disciplina, se trata de confianza. Porque cuando guardas silencio estás diciendo, Dios, confío en que tú hables por mí, confío en que tú me defiendas, confío en que tú pelees mientras yo permanezco quieto. Cada vez que muerdes tu lengua cuando quieres defenderte, superas un nivel. Cada vez que no te explicas cuando alguien te malinterpreta, superas un nivel. Cada vez que guardas un secreto entre tú y Dios, en lugar de anunciarlo, superas un nivel. La segunda prueba es la prueba del aislamiento. Y esta es brutal porque no se siente como una prueba.
Se siente como abandono. ¿Recuerdas lo que le pasó a Sara día 13? Todos desaparecieron. Eso no fue casualidad. Fue la activación de la segunda prueba. Dios está retirando los sistemas de apoyo humano para ver si puedes mantenerte de pie solo con Él. Está quitando las voces de las que dependías para ver si puedes escuchar su voz en el silencio. Y la verdad cruda es esta: algunas de las personas que se quedaron en silencio no van a volver porque solo estaban en tu vida para la temporada 1. Y ahora estás siendo promovido a la temporada 2. Y la temporada 2 requiere otro círculo. La prueba del aislamiento no es sobre sobrevivir, es sobre descubrir que Dios más tú es suficiente. Que no necesitas validación, no necesitas audiencia, no necesitas que te entiendan. Puedes estar solo y completo. Pero aquí está la prueba que la mayoría falla, la tercera prueba, la prueba de la autoridad. Y esta es la que separa a los que completan 40 días y vuelven a lo normal de los que emergen como portadores de decretos. La prueba de la autoridad es esta: puedes manejar la promoción sin orgullo, puedes recibir poder sin corromperlo, puedes ser elevado sin olvidar de dónde vienes. Porque esto es lo que te espera en el día 41 cuando abras la boca después de 40 días de silencio probado. Tus palabras ya no funcionarán igual. Ya no serán solo palabras, serán decretos, tendrán peso, cambiarán atmósferas, crearás realidades. Pero ese tipo de poder en manos equivocadas destruye vidas. Por eso Dios te prueba primero. El silencio no es la meta, el silencio es la calificación para el poder del decreto. Ahora déjame mostrarte qué es realmente el poder del decreto, porque la mayoría cree que son afirmaciones positivas con más confianza. No lo son. Es un mecanismo completamente distinto. En Job 22:28 dice: determinarás una cosa y te será firme. En hebreo, la palabra determinar es gazar, y gazar no significa pedir, ni esperar, ni desear. Gazar significa cortar, dividir, decidir, con carácter definitivo. Cuando decretas algo, no se lo estás pidiendo a Dios, ni siquiera estás creyendo para que ocurra. Estás cortando la realidad y dándole una nueva forma. Estás usando la autoridad que Dios te dio para separar lo que fue de lo que será. Pero aquí está la clave: no puedes decretar con una autoridad que no has ganado. Y la autoridad se gana a través del silencio de la soledad y de la prueba. Piénsalo. Moisés pasó 40 días en la montaña en silencio antes de bajar con la ley que formó una nación. Jesús pasó 40 días en el desierto en silencio antes de comenzar un ministerio que cambió la historia. Cada persona en la Escritura que habló con poder de decreto pasó primero por una temporada de silencio, porque el poder del decreto no tiene que ver con el volumen, sino con el peso. Y el peso nace de la compresión. Los 40 días de silencio son Dios comprimiendo tu fe, tu obediencia y tu confianza en algo tan denso, tan concentrado, que cuando por fin hablas tus palabras no solo suenan distinto, funcionan distinto. Esta es la fórmula: silencio multiplicado por tiempo produce autoridad, y autoridad multiplicada por obediencia produce poder de decreto. Sara entendió esto de manera instintiva. Por eso en el día 41 sus primeras palabras no fueron sobre ella sino sobre Dios. No decretó su necesidad, decretó su carácter. Y eso fue lo que desbloqueó el poder. Porque un decreto no es manipulación, no es forzar la mano de Dios. Un decreto es estar de acuerdo con lo que Dios ya decidió. Es hablar desde el mismo trono desde el que Él habla. Es asociarte con el cielo para manifestar en la tierra lo que ya está establecido en el Espíritu. Pero no puedes hablar desde el trono hasta que estés cualificado para el trono. Y la cualificación es silencio bajo presión, confianza en la soledad, humildad cuando podrías haberte defendido. Las tres pruebas no son separadas, están ocurriendo al mismo tiempo. Mientras superas la prueba del silencio al no quejarte, también superas la prueba de la soledad al no buscar apoyo humano, y al mismo tiempo superas la prueba de la autoridad al no usar el pequeño poder que tienes para manipular la situación. Cada día que mantienes el silencio, avanzas en las tres pruebas a la vez. Y cuando llegas al día 40, cuando completas el protocolo, no apruebas un solo examen, apruebas 3. Y no solo subes de nivel, entras en una dimensión completamente distinta de funcionamiento. Ahora sé lo que estás pensando. Esto suena imposible. ¿Cómo paso 3 pruebas
que ni siquiera sabía que estaba haciendo. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Y aquí es donde entra Marcus. Necesito mostrarte cómo se ve a alguien que pasa las 3 pruebas, cómo suena cuando se activa el poder de decreto y qué sucede en las 72 horas posteriores al primer decreto real. Marcus completó sus 40 días. Día 41 a las 6:47 de la mañana. Está de pie en su balcón mirando la ciudad y pronuncia 7 palabras. Solo 7. Pero esas 7 palabras crearon una onda en el mundo espiritual que se manifestó en el plano físico en menos de 72 horas. Déjame contarte qué dijo. Pero más importante aún, déjame mostrarte cómo supo que estaba listo para decirlo. Hay una diferencia enorme entre hablar en positivo y hablar con decreto. Y si te equivocas aquí pensarás que el protocolo no funcionó, cuando en realidad intentaste decretar antes de haber ganado la autoridad. Marcus tiene 41 años. Trabajó en el mismo empleo durante 17 años, mismo salario, mismo cubículo. Se presentó 8 veces a ascensos y fue rechazado en todas. No porque no estuviera capacitado, sino porque el jefe siempre decía, no encaja del todo. Durante 17 años, Marcus se quejó con su esposa, con sus compañeros de trabajo, con cualquiera que quisiera escucharle. ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué todos avanzan menos yo? No soy lo suficientemente bueno. Las mismas frases tóxicas de las que hablamos antes, las emitía a diario. Entonces oyó hablar del protocolo y como Sara pensó que era una locura, pero estaba desesperado. Así que se comprometió a 40 días de silencio total sobre su trabajo, su frustración y su carrera. Día 41, 17 de marzo, 6:47 de la mañana. Marcus está en su balcón, el sol empieza a salir, y por primera vez en 40 días abre la boca para hablar, no para quejarse. 7 palabras, nada más. Esto fue lo que dijo Dios promueve. El hombre no puede bloquear. No fue una petición, no fue una oración, fue un decreto, una declaración, de hecho basada en el carácter de Dios. Y aquí está la clave, no dijo Dios, por favor, asciéndeme. Decretó una verdad sobre cómo Dios opera y confió en que esa verdad se manifestaría en su situación. 72 horas después, llaman a Marcus al despacho del mismo jefe que lo había rechazado 8 veces. Marcus piensa, aquí vamos otra vez, otro rechazo, otra excusa. Pero cuando se sienta el jefe le dice algo inesperado. La empresa ha hecho una reestructuración. Tu puesto se elimina, pero hay un nuevo cargo a nivel directivo, con un salario triple al actual, y te han pedido específicamente a ti. Marcus no se presentó, no hizo campaña, ni siquiera sabía que ese puesto existía. Pero en el momento en que decretó, Dios promueve el hombre no puede bloquear algo, se movió en el mundo invisible, que se manifestó en despachos en los que nunca había estado. Ahora viene la revelación. La mayoría diría, Bess habló en positivo y obtuvo un resultado positivo. Eso es la ley de la atracción. No, eso no es lo que ocurrió. El avance de Marcus no llegó porque habló mejor. Llegó porque durante 40 días dejó de hablar las palabras que lo bloqueaban. El ascenso ya estaba asignado. Estaba escrito en su destino desde hacía años. Pero sus quejas diarias creaban interferencias que impedían la manifestación. Es como una señal de radio si intentas recibir una frecuencia concreta, pero al mismo tiempo emites ruido. En ese mismo canal bloqueas tu propia señal. Marcus no creó una nueva realidad con su decreto. Eliminó la interferencia para que la realidad que ya existía pudiera abrirse paso. En Marcos 11:23, Jesús dice, de verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que sucederá lo que dice, así será hecho. Observa que Jesús dice esto justo después de maldecir la higuera. No oró para que se secara, la decretó. Y luego enseñó el principio a sus discípulos. Pero aquí está el contexto. Jesús tenía autoridad para decretar porque había pasado primero 30 años en anonimato. Silencio antes de autoridad. Ocultamiento antes de poder. Ese es el patrón. No puedes saltarte la temporada de silencio y esperar poder de decreto. Los 40 días no son un atajo, son el requisito. Ahora déjame darte las 7 reglas que te llevarán hasta el final. Son innegociables. Si sigues las 7 lo completarás. Si rompes una sola tendrás que empezar de nuevo. Y la regla número 7 es la que el 80% rompe en el día 3 sin darse cuenta.
La primera regla, nada de quejas verbales externas. Durante 40 días no te quejas de nada con nadie. Ni del trabajo, ni de la familia, ni del tráfico, ni del clima. De nada. Ya oigo la pregunta, ¿y si algo realmente va mal? ¿Y si tengo que resolver un problema? Puedes abordar un problema sin quejarte. No es lo mismo decir, hay que arreglar esta fuga que decir, no puedo creer que esta casa se esté cayendo todo, siempre se rompe. Una frase busca soluciones. La otra emite queja. Tu espíritu sabe la diferencia. La segunda regla, nada de anunciar sueños. Esta es la más difícil para la mayoría, porque nos han enseñado a compartir nuestra visión, a contar nuestros objetivos. Pero durante estos 40 días no. Tus sueños se quedan entre Dios y tú. No publiques el negocio que estás creando. No cuentes a tu familia la relación que estás esperando. No anuncies el libro que estás escribiendo. Trabaja en silencio y deja que los resultados hablen. La tercera regla, nada de pedir consejo. No significa que no puedas acudir a un profesional cuando haga falta. Si necesitas un médico, ve al médico. Si necesitas un abogado, ve al abogado. Pero no llames a 5 amigos para preguntarles qué harían ellos en tu situación. ¿Por qué? Porque pedir consejo emite incertidumbre, transmite. No confío del todo en la guía de Dios, necesito consenso humano. Esa señal atrae confusión. Durante estos 40 días, lleva tus preguntas a Dios en oración silenciosa y espera su respuesta. La cuarta regla, no te defiendas. Aquí se cruzan la prueba del silencio y la de la soledad. Durante estos 40 días serás malinterpretado, juzgado, y cada fibra de tu ser querrá explicarse, justificarse, aclarar las cosas. No lo hagas. Deja que Dios te defienda. Deja que tu silencio hable más fuerte que cualquier palabra. Y observa cómo quienes no te entendieron o lo harán con el tiempo o se irán de tu vida. En ambos casos ganas. La quinta regla, no compartas los detalles de la prueba. Estás en este protocolo de 40 días. Estás siendo probado y querrás contarlo, publicarlo, pedir oración. Resiste. En el momento en que compartes la prueba, das información al enemigo sobre qué estrategias están funcionando. Revelas tus puntos débiles. Mantén la prueba clasificada. Dios lo sabe, tú lo sabes. Eso basta. Proverbios 17:28 dice, hasta el necio pasa por sabio si guarda silencio, y por prudente si cierra la boca. Y si estudias Proverbios, verás este patrón repetido una y otra vez. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 13:3. El que guarda su boca preserva su vida. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Hay un patrón, una fórmula silencio, multiplicado por tiempo genera sabiduría percibida, y esa sabiduría atrae autoridad real. La gente no respeta la voz más alta de la sala. Respeta a quien habla al final. Y cuando has estado en silencio durante 40 días, cuando por fin hablas, los demás se inclinan a escuchar porque saben que tus palabras pesan. Si te comprometes con estas 5 reglas, si ahora mismo dices que sí, en tu espíritu escribe la palabra comprometido. No es solo interacción, es una marca de pacto. Es decirle al cielo, estoy dentro. Lo hago y el cielo es testigo. Ahora las reglas 6 y 7. Te las voy a dar, pero entiende que son las que la mayoría rompe sin darse cuenta. Son sutiles, parecen inocentes, pero rompen todo el sello. Regla número 6. No romper el carácter. ¿Qué significa? Que aunque te provoquen, aunque te empujen, aunque intenten sacarte una reacción, tú permaneces en calma, en silencio. No muerdes el anzuelo. El enemigo usará incluso a personas que amas para ver si rompes el protocolo. Dirán algo que duele, algo injusto. Tu viejo yo habría respondido al instante. Tu nuevo yo, el que se está forjando en estos 40 días, no reacciona. Absorbe el golpe y guarda silencio. Regla número 7. No celebrar antes de tiempo. Esta es la más peligrosa. Entre el día 25 y el 30 empezarás a ver pequeñas victorias, señales de que algo se está moviendo, y querrás contarlo. Dirás, está funcionando, mira lo que Dios está haciendo. No lo hagas. Todavía no. La celebración anticipada es una trampa. Es la forma que tiene el enemigo de hacerte abrir la boca antes de la manifestación completa. Espera al día 41.
Espera a completar el protocolo. Luego celebra, luego testifica, pero ni un segundo antes. Sé lo que estás pensando ahora. Tengo las reglas, pero ¿qué voy a enfrentar semana a semana? ¿Cuándo se intensifican los ataques? ¿Cuáles son los días más duros? Eso es lo que necesito mostrarte a continuación. Porque tener reglas sin un mapa es como tener un mapa sin saber dónde están las minas. Necesitas saber exactamente cómo se siente la semana 2, qué le hace la semana 5 a tu mente, y por qué la semana 6 es cuando la mayoría o termina fuerte o se derrumba 3 días antes de la meta. Pero antes de darte ese calendario, necesito advertirte de algo. Necesito contarte lo de Jessica. Porque Jessica llegó al día 37, a solo 3 días de terminar, hizo una sola llamada telefónica. Y lo que pasó después le costó 2 años de recuperación. Jessica tiene 29 años, es soltera y trabaja en marketing. Llevaba 3 años creyendo por un avance profesional y no pasaba nada. Entonces decidió comprometerse con los 40 días y durante 37 días lo hizo perfecto. Ni una sola queja, ni un solo anuncio, ni una sola regla rota. Día 37, martes por la tarde, 3:42 p.m. Está sentada en su coche después de una reunión brutal y su mejor amiga le escribe: «Oye, ¿estás bien? Has estado muy callada últimamente. ¿Estás enfadada conmigo?» Y el corazón de Jessica se rompe porque no está enfadada. Simplemente no puede explicarse sin romper el protocolo. Pero la culpa es aplastante. Así que piensa, es solo una llamada solo para tranquilizarla, solo para decirle que está bien, que está pasando por algo y que ya se lo contará más adelante. La llama y en menos de 30 segundos ya está desahogándose sobre la reunión, sobre su jefe, sobre cómo nada cambia nunca. Y en el mismo instante en que esas palabras salen de su boca lo siente. Algo en la atmósfera cambia como una puerta que se estaba abriendo y de repente se cierra de golpe. Esa misma noche recibe un correo, el ascenso, por el que había estado creyendo en silencio se lo dieron a otra persona. El proyecto en el que trabajaba fue cancelado. Y durante los 2 años siguientes, cada puerta que tocaba se cerraba. Ahora esto es lo que necesitas entender. El fallo de Jessica no fue porque hablara, fue porque habló en el día 37 a solo 3 días de terminar. El enemigo no desperdicia energía atacando a alguien en el día 3 cuando está motivado. Espera al día 37 cuando está agotado y con la guardia baja. En Jueces 16:20, Sansón se despierta después de que Dalila le corta el cabello y piensa saldré como antes y me libraré. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Sansón no perdió su poder en un solo momento dramático. Lo perdió poco a poco a través del compromiso con el error. Y cuando llegó la ruptura final ni siquiera lo sintió hasta que ya fue demasiado tarde. Ese es el peligro de romper el protocolo cerca del final. No sentirás la pérdida de inmediato. Las consecuencias llegan después. Y para entonces tienes que empezar de nuevo. Así que déjame darte el mapa semana por semana para que sepas exactamente qué se siente en cada fase y cuándo eres más vulnerable. La primera semana es la luna de miel. Estás entusiasmado, motivado. Acabas de conocer el protocolo y estás a tope. Esta semana es fácil. El enemigo aún no ataca porque piensa que abandonarás solo. Disfrútala, pero no te fíes. No es la prueba real. La segunda semana es la rebelión. Aquí es cuando se pone difícil. Entre los días 9 y 14 querrás rendirte. No porque haya pasado algo malo, sino porque estás cansado de morderte la lengua, cansado de no explicarte, cansado de callar. Aquí es donde el 40% de la gente abandona. Si superas el día 14, has pasado el primer gran filtro. La tercera semana es el entumecimiento, días 15 a 21. No sientes nada, ni emoción ni enfado, solo vacío. Y en realidad es una buena señal. Significa que tus emociones se están estabilizando, que te estás adaptando a operar en otra frecuencia. Pero parece que nada funciona. Esa es la prueba. ¿Puedes seguir adelante cuando no sientes nada? La cuarta semana es cuando empiezas a ver pistas pequeñas, victorias, señales, confirmaciones. Alguien te hace un cumplido, llega un dinero inesperado, una puerta se entreabre y piensas, está funcionando, este es mi avance. Todavía no. Son solo adelantos. El verdadero avance llega después del día 40. No confundas el tráiler con la película. La quinta semana es la trampa.
Y aquí es donde la mayoría falla porque la semana 5 es cuando vuelve a sentirse fácil. Ya tienes ritmo, superaste lo difícil, te sientes confiado y esa confianza te vuelve descuidado. Piensas, ya lo tengo, puedo relajarme un poco. Y ahí es donde resbalas. Ahí es donde rompes el carácter sin darte cuenta. En Mateo 4:11 dice, entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Observa que los ángeles llegaron después de los 40 días, no durante. La recompensa, el avance, el apoyo sobrenatural llegan después de la prueba, no en medio. La semana 5 parece el final, pero no lo es. La sexta semana es el examen final, días 35 a 40. Aquí el enemigo lo lanza todo urgencia, culpa oportunidades falsas, provocación. Sabe que si llegas al día 41 se acabó. Por eso ataca con todo en los últimos 5 días. Aquí es donde cayó Jessica. Aquí es donde tropieza la mayoría de los que llegan tan lejos. La clave de la semana 6 es entender que la intensidad del ataque es la prueba de que estás a punto de ganar. El enemigo no gasta munición en quien no es una amenaza. Si te está golpeando fuerte al final, es porque sabe lo que te espera al otro lado. Si te comprometes a completar las 6 semanas y dices, voy a terminar, pase lo que pase en la semana, 5 escribe tu fecha de inicio, solo la fecha. Porque al hacerlo público, creas responsabilidad. Y la responsabilidad es un arma contra las tácticas de aislamiento del enemigo. Pero antes de entrar en la estrategia de la última semana, tengo que abordar algo de lo que nadie habla, un miedo que se esconde debajo de todos los demás. Y si no lo enfrentamos ahora, te saboteará incluso si completas los 40 días. La pregunta que no has dicho en voz alta es esta. ¿Y si no tengo miedo al fracaso? ¿Y si en realidad tengo miedo al éxito? Piénsalo. Si haces este protocolo y funcionas y completas los 40 días y el avance llega de verdad, ¿qué cambia todo? Tu vida, tu entorno, tu identidad. Ahora mismo tienes una excusa. Puedes culpar a la mala suerte, al mal momento, a otras personas, a la economía. Pero si haces esto y funciona, pierdes esa excusa. Pierdes la seguridad de estar estancado. Hay 5 miedos que vienen con la bendición y que nadie admite. El primero es el miedo a la visibilidad. Ahora estás escondido fuera del radar. Nadie te observa demasiado. Pero cuando llega el avance, la gente mira y la atención se siente peligrosa cuando llevas años ocultándote. El segundo es el miedo a la responsabilidad. El éxito no solo trae recompensa, trae peso. Nuevos niveles significan nuevas obligaciones. Y una parte de ti piensa, ¿y si no puedo manejar lo que he estado pidiendo? El tercero es el miedo a la pérdida. No a perder lo que no tienes, sino a perder lo que sí tienes. Tu identidad actual, la persona que has sido durante 5, 10, 20 años, es familiar. Aunque esté estancada, al menos la conoces. Pero ¿quién eres al otro lado del avance? Esa persona es un desconocido. En Éxodo 3:11, cuando Dios llama a Moisés para liberar a Israel, Moisés dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón? No está pidiendo información, está expresando miedo. Dios le acaba de ofrecer la mayor promoción de su vida y su primera reacción es, no estoy listo, no estoy capacitado. Y lo increíble es que Dios no espera a que Moisés se sienta listo. No le da un discurso motivacional, simplemente dice, yo estaré contigo. Eso es todo. La calificación no es tu preparación, es su presencia. No estás evitando los 40 días porque creas que no funcionarán. Los evitas porque te aterra que sí funcionen. Y entonces tengas que convertirte en alguien que nunca has sido. Pero aquí está la revelación. Ese miedo, ¿y si no es descalificación, es confirmación? Solo las personas realmente escogidas sienten ese nivel de duda antes del avance. Los impostores están confiados. Los auténticos están aterrados. Si tienes miedo de la bendición, escribe el número del miedo que es el tuyo, solo del 1 al 5. Tu honestidad crea sanidad colectiva para todos los que están escuchando. Ahora esto es lo que pasó con Jessica después del retraso de 2 años. No se rindió, empezó de nuevo, y la segunda vez completó los 40 días. Y en el día 41, cuando por fin abrió la boca, su decreto fue diferente, más fuerte. Porque el retraso de 2 años no fue castigo, fue preparación. La primera vez iba a recibir un ascenso. La segunda vez recibió su propia empresa. La bendición que llegó después de los segundos 40 días
Fue mayor de lo que habría recibido la primera vez, pero tenía que estar lista para ella, y esos 2 años la prepararon. Así que si ya lo intentaste antes y rompiste el protocolo, si estás en tu segundo o tercer intento, no lo veas como fracaso. Véalo como subir de nivel. Cada vez que empiezas de nuevo eres más fuerte. Cada vez que lo intentas, otra vez el premio es mayor, porque Dios no está midiendo tu perfección, está midiendo tu perseverancia. Ahora entramos en la parte más táctica de todo este mensaje. Estoy a punto de darte la estrategia exacta para los días 35 a 40, la última semana, el final de la partida del enemigo, con sus 3 movimientos y las contraestrategias que te llevarán hasta la meta. Luego te mostraré el protocolo exacto para el día 41, cómo romper el silencio, qué decir primero, qué no decir, y cómo activar el poder de decreto sin corromperlo. Pero antes necesitas entender algo. Los últimos 5 días no solo son más difíciles, son diferentes. El enemigo cambia de táctica y si no estás preparado, caerás en trampas que ni siquiera verás venir. Días 35 a 40, el tramo final, aquí es cuando el enemigo despliega su final de juego. 3 movimientos, 3 ataques específicos diseñados para romperte justo antes de la meta. Si los conoces, puedes contrarrestarlos. Si no, caerás en el día 39 y tendrás que empezar de nuevo. El primer movimiento es la falsa emergencia. Días 35 y 36 pasará algo que parece urgente. Una crisis familiar, una necesidad financiera repentina. Una situación que exige que hables, que te expliques o que actúes ahora mismo, o todo se perderá. La contraestrategia es una pregunta. ¿Esto puede esperar 2 días? Si la respuesta es sí, entonces es una prueba, no una emergencia real. Las emergencias reales no tienen un margen de 48 horas. Las falsas sí. El enemigo cuenta con tu pánico. No se lo des. En Nehemías 6, 2 y 3, el enemigo envía un mensaje a Nehemías 4 veces. Ven, reunámonos, hablemos. Suena razonable, ¿verdad? Pero Nehemías lo ve claro y responde: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué habría de cesar la obra mientras la dejo para ir a vosotros? Nehemías estaba en el día 38 de la reconstrucción del muro, a 3 días de terminar, y el enemigo intentó distraerlo 4 veces con falsa urgencia. El mismo patrón que enfrentas tú. La respuesta es la misma: estoy ocupado con la obra de Dios. Pregúntame en el día 41. El segundo movimiento es la bomba de culpa. Días 37 y 38. Alguien a quien amas te hará sentir que lo estás abandonando por permanecer en silencio. Dirán cosas como: has cambiado, ya no te importo, supongo que no soy importante para ti. Y dolerá. La contraestrategia es amar en silencio. En tu mente envíales una bendición. Ora por ellos internamente. Pero no te expliques, porque en el momento en que te defiendes rompes el protocolo. Dios se encargará de sus emociones. Tu tarea es terminar. El tercer movimiento es la celebración anticipada. Días 39 y 40 te sentirás tan bien. Lo lograste. Ya casi estás. Verás una pequeña victoria y pensarás: ya está, tengo que compartirlo. Tengo que testificar. No, todavía no. Estás en la yarda 5. No celebres antes de cruzar la línea de gol. El enemigo espera que celebres antes de tiempo para arrebatarte el balón antes de anotar. Mantente en silencio hasta las 6:00 Mona, mem del día 41. Entonces sí celebra. Ahora déjame mostrarte qué ocurre en el día 41. Porque hay una forma específica de romper el silencio. Si lo haces mal, desperdicias la autoridad que ganaste. Si lo haces bien, activas el poder de decreto. Paso 1: gratitud en silencio. Cuando despiertes en el día 41, antes de decir una sola palabra en voz alta, dedica 10 minutos a la gratitud silenciosa. Agradece a Dios en tu mente por haberte sostenido y llevado hasta aquí. Esto calibra tu corazón antes de que se abra tu boca. Paso 2: reconocimiento de autoridad. Tus primeras palabras en voz alta deben ser una declaración de que completaste el protocolo. Dilo con claridad. He completado 40 días de silencio absoluto. He pasado la prueba. Esto no es orgullo, es reconocer lo que Dios hizo a través de ti. Paso 3: primer decreto sobre el carácter de Dios. No empieces con tus necesidades. Empieza con su naturaleza. Di algo como: Dios, tú eres fiel, o Dios, tú eres mi proveedor. Primero decreta una verdad sobre Él.
Eso establece el fundamento. Paso 4. Espera 24 horas. No decretes todavía sobre tu situación. Dale un día completo. Permite que el primer decreto se asiente en la atmósfera. Esto es crucial. Los decretos prematuros diluyen el poder. Paso 5. Segundo decreto sobre tu avance. Ahora 24 horas después, puedes hablar sobre tu situación. Pero aquí está la clave. No pidas, no supliques, decreta. Usa tiempo presente. Estoy libre de deudas. Las puertas se están abriendo. Mi asignación está activada. Decláralo como si ya estuviera hecho. En Lucas 4:14 dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, no lleno del Espíritu, sino en el poder del Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo que tenía cuando entró, pero después de 40 días salió operando en otro nivel. Llenura se convirtió en poder. Esa es la mejora que te está esperando. Ahora mismo en tu mente quiero que visualices el día 41. Mírate en el lugar donde estarás tu habitación, tu coche, donde sea que te encuentres con Dios. Imagínate abriendo tu boca después de 40 días. Siente el peso de tus primeras palabras. Esa visualización acaba de imprimir el protocolo en tu espíritu. Tu subconsciente ahora conoce la secuencia. Si acabas de hacer eso, si te acabas de ver en el día 41, escribe día 41 porque ese comentario es una marca profética. Estás declarando tu futuro antes de que suceda. Ahora esto es lo que necesitas saber, todo lo que te han entregado en este mensaje. Las 7 frases tóxicas, el protocolo de reemplazo, las 3 pruebas, el juego final del enemigo, la ceremonia del día 41, todo eso es información. Y la información es poderosa, pero la información sin activación es solo conocimiento en la cabeza. Falta una cosa más y esta es la parte más importante de todo este mensaje. Necesitamos sellar este protocolo en tu espíritu. Necesitamos activar la asignación de 40 días. Necesitamos comisionarte como un guerrero invisible que opera en frecuencias que el enemigo no puede rastrear. Lo que está a punto de suceder no es una oración en el sentido tradicional. Esto es una ceremonia de activación. Después de esto no podrás desaprender lo que has aprendido. Después de esto eres responsable de ello. Después de esto el cielo tiene registro de que estuviste aquí, de que escuchaste y de que aceptaste. Así que si estás listo, si estás comprometido a completar este protocolo de 40 días, sin importar cómo se sienta la semana 5, sin importar lo que el enemigo te lance, sin importar quién te malinterprete, quédate conmigo unos minutos más. Porque lo que voy a declarar sobre ti va a sellar las 7 reglas en tu espíritu, va a atar las tácticas del enemigo que intentarían quebrarte y va a liberar el poder de decreto que te espera en el día 41. Esto es elegido. Este es el momento en que todo cambia en tu espíritu. Ahora mismo quiero que cambies tu postura, no físicamente, espiritualmente. Colócate en posición de recibir, no solo de escuchar. Lo que está a punto de suceder no es ruido de fondo. Esto es un sellado, una impartición, una comisión. No es una oración común, es una ceremonia de activación. Y después de esto quedas marcado. El cielo tiene registro de que estuviste aquí, de que escuchaste y de que aceptaste. En el nombre de Yeshua, la palabra hecha carne, el cordero que rugió como león, el silencioso que se convirtió en el portavoz del decreto, me pongo de pie en la autoridad que me ha sido dada como mensajero del cielo para activar lo que Dios ya ha preparado para ti. Ahora mismo, mientras hablo estas palabras, la atmósfera a tu alrededor está cambiando. El estudio de grabación del cielo está activo. Tu frecuencia está siendo fijada. Portales que estaban cerrados se están abriendo y fuerzas que te estaban rastreando están perdiendo la señal. Reconozco lo que has estado cargando. Veo las noches en las que no pudiste dormir porque tus propias palabras resonaban en tu mente. El pánico de las 3 de la mañana cuando te diste cuenta de que hablaste de más con la persona equivocada. La vergüenza de ver tu anuncio desmoronarse antes incluso de comenzar. El agotamiento de defenderte una y otra vez ante personas que nunca te entenderán. Veo cada momento en que mordiste tu lengua cuando querías gritar. Cada vez que tragaste tu dolor en lugar de expresarlo. Cada conversación en la que te sentiste incomprendido y no pudiste explicarte. Cada puerta que se cerró justo después de que anunciaste tu plan. El cielo lo vio todo, cada lágrima, cada oración silenciosa, cada momento en que elegiste confiar en Dios en lugar de en tu propia voz.
Nada fue en vano. Todo fue preparación para este momento. Y ahora en la autoridad del Altísimo sello, el protocolo divino de silencio en tu espíritu. Sello la revelación de que tu boca ha sido como un GPS, transmitiendo coordenadas a fuerzas que te estaban cazando. Sello el entendimiento de las 3 fugas de señal, quejas, anuncios prematuros y duda que han estado traicionando tu posición. Sello las 7 frases tóxicas y la autoridad para silenciarlas. No puedo permitírmelo, sellado y silenciado. Esto siempre me pasa a mí, sellado y silenciado. Y si no funciona, sellado y silenciado. No soy lo suficientemente bueno, sellado y silenciado. Tal vez escuché mal a Dios, sellado y silenciado. Solo necesito desahogarme, sellado y silenciado. ¿Por qué me pasa esto a mí, sellado y silenciado? Sello el protocolo de reemplazo, los 4 pasos que redirigen tu boca de transmisión externa a transmisión interna. Reconocer el impulso, girar el dial, redirigir a la oración, escribir si es necesario. Este protocolo ahora está incrustado en tu sistema nervioso. Sello los 3 niveles de silencio, silencio externo con las personas, cambio del diálogo interno de la preocupación a la oración, y la transmisión de frecuencia 3, los gemidos sin palabras que evitan la detección del enemigo. Ahora tienes acceso a las 3 frecuencias cuando lo necesites. Sello la revelación de las 3 pruebas simultáneas, la prueba del silencio que construye confianza, la prueba del aislamiento que demuestra que Dios y tú son suficientes, y la prueba de autoridad que te califica para el poder de decreto. Ya estás en las 3 pruebas, lo sientas o no. Sello las 7 reglas del silencio absoluto en tu ADN. No quejas verbales, no anuncios de sueños, no pedir consejos, no defenderte, no compartir detalles de la prueba, no romper el personaje, no celebrar antes de tiempo. No son sugerencias, son mandatos sellados por el cielo. Sello el mapa del campo de batalla de 6 semanas en tu conciencia. Semana 1, luna de miel. Semana 2, rebelión. Semana 3, entumecimiento. Semana 4, indicios. Semana 5, trampa. Semana 6, examen final. Reconocerás cada fase cuando llegue y no serás tomado por sorpresa. Sello el conocimiento del juego final del enemigo de 3 movimientos falsa emergencia en los días 35 y 36. Bomba de culpa en los días 37 y 38. Tentación de celebración anticipada en los días 39 y 40. Ahora eres inmune a estas tácticas porque las ves venir. Sello la ceremonia de ruptura del día 41. Gratitud en silencio, reconocimiento de autoridad. Primer decreto sobre el carácter de Dios, esperar 24 horas. Segundo decreto sobre tu avance. Esta secuencia queda bloqueada en tu espíritu. Y ahora ato toda fuerza que intentaría romper este protocolo. Ato el espíritu de lengua suelta que te hace hablar antes de pensar. Ato el demonio del anuncio prematuro que roba la semilla antes de que crezca. Ato la voz de la búsqueda de validación que te hace necesitar aprobación humana más que aprobación divina. Ato la táctica del enemigo de manipular el aislamiento para que la soledad se sienta como abandono. Ato la mentira que dice que le debes explicaciones a la gente por tu obediencia. Ato el miedo de que Dios te olvide si guardas silencio. Ato la trampa de la celebración temprana que abre tu boca antes de que la manifestación esté completa. Toda cadena que mantuvo tu boca abierta cuando debía estar cerrada, la rompo ahora en el nombre de Jesús. Todo acuerdo que hiciste con la queja, con la duda, con la revelación prematura, lo cancelo ahora por la sangre del Cordero. Y ahora declaro sobre ti lo que sucederá en los próximos 40 días. No pido, no espero, no deseo decreto. Dentro de los próximos 40 días completarás el protocolo de silencio absoluto. No quizás, no tal vez lo harás. La gracia para terminar es liberada sobre ti ahora mismo. Dentro de las 72 horas posteriores a tu finalización, pronunciarás tu primer decreto y llevará un peso sobrenatural. Tus palabras en el día 41 no sonarán como tu voz antigua. Llevarán una autoridad que nunca antes has experimentado. Dentro de los 90 días después de romper el silencio, verás la manifestación de aquello por lo que has estado creyendo. El avance que estaba bloqueado ahora queda desbloqueado porque desapareciste del radar del enemigo.
Declaro ahora mismo que tus enemigos han perdido la capacidad de rastrearte. La señal que estaban monitoreando se ha quedado en silencio. Te están buscando y no pueden encontrarte. Declaro que entras en modo sigilo esta misma noche. Desde este momento en adelante, eres invisible para las fuerzas que te estaban apuntando. Te mueves bajo la sombra del Todopoderoso, donde ninguna arma formada contra ti puede localizarte. Declaro que cuando abras tu boca en el día 41, tus palabras no solo serán escuchadas, serán obedecidas por la creación misma, porque te ganaste la autoridad a través de 40 días de silencio probado. Ahora te hago una pregunta y tu respuesta importa. ¿Llevarás el protocolo de silencio absoluto durante los próximos 40 días? ¿Guardarás tu boca como un soldado guarda información clasificada? ¿Confiarás en la protección de Dios incluso cuando te sientas invisible? ¿Completarás esta asignación sin importar cómo se sienta la semana 5, sin importar quién te malinterprete, sin importar lo que el enemigo te lance? Si tu respuesta es sí, si estás comprometido, dilo en voz alta ahora mismo. No solo lo pienses, dilo. Di las palabras, lo haré. El cielo acaba de escucharte. Los ángeles acaban de ser testigos de tu compromiso. El contrato está firmado en las cortes de gloria. La asignación de 40 días ahora está activa. La mejora ha comenzado. Eres liberado de la frecuencia que el enemigo puede rastrear. Eres liberado de la obligación de explicarte ante personas que no tienen oídos para oír. Estás activado como un operativo sigiloso en el reino de Dios, moviéndote en silencio, operando en poder, decretando con autoridad. Ya no eres quien eras cuando empezaste este mensaje. Esa persona se ha ido. Ahora eres un elegido bajo protocolo de bloqueo divino, en silencio, enemigo ciego, cielo observando. No digas amén todavía. No digas nada. Solo siéntate en este silencio por un momento. Deja que se hunda en tus huesos. Deja que se selle en tu espíritu. Siente el peso de lo que acaba de suceder.